Hola, gracias por estar en A Punto, gracias por acompañarnos en Teleantioquia. Hace unos días, con trámite de urgencia, se presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de solidaridad sostenible, la llamada reforma tributaria, una nueva reforma tributaria para los colombianos. Ese es el tema del día hoy en A Punto. El gobierno colombiano radicó hace un par de semanas en el Congreso de la República una reforma tributaria que busca mitigar los huecos fiscales y atender las dudas en los mercados por su capacidad de pago de deuda. De ser aprobada esta reforma, aumentarían los impuestos, sobre todo a los ingresos medios y altos y a algunos productos y servicios básicos. De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, la pandemia del COVID-19 ocasionó una gran presión fiscal en el país y urge la implementación de nuevas medidas para generar mayores ingresos. El jefe de esa cartera sostiene que se corre el riesgo de que las agencias calificadoras bajen la nota del país y se pierda el grado de inversión. El controvertido proyecto de reforma fiscal incluye el gravamen del impuesto al valor agregado IVA para los servicios públicos de los estratos más altos, amplía la base tributaria, crea un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso. El gobierno de Colombia llamó este proyecto Ley de Solidaridad Sostenible, ya que será el punto de partida para luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar el país. Las comisiones tercera y cuarta del Senado y Cámara serán las encargadas de dar el primer debate e iniciar la discusión del proyecto, que espera la designación de sus respectivos ponentes. El proyecto, que ya tiene mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo, contiene un marcado carácter social que busca aumentar las transferencias para los hogares más vulnerables, generar empleo y fomentar el ingreso a la educación. ¿Cuáles son los alcances de la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional y de qué manera influirá en la economía de las familias colombianas? Esto es A Punto. Hoy en A Punto nos acompaña Julio César Leal Duque. Él es economista, es académico, es investigador, especialista en legislación tributaria y asesor tributario en diferentes empresas de nuestro país. Julio César, bienvenido a A Punto, y su posición frente a la reforma tributaria. Hablemos primero de esa posición suya desde lo personal y desde lo académico, y después hablamos un poco más de lo que significa para el país la reforma. Un saludo especial para todos los televidentes de este programa tan importante. Mi posición frente a la reforma tributaria es que desde el punto de vista técnico, lo único que tiene bueno esta reforma es el artículo 34, que reduce el tamaño del Estado, porque en materia tributaria, digamos que sí tiene un gran impacto sobre la economía, y lo que puede causar es un perjuicio para lo que se llama la demanda agregada y estimular el consumo y que haya una recuperación económica. Yo creo que, al contrario de lo que piensa el gobierno, puede ser contraccionista, puede generar un efecto al revés. Julio César, en medio de una pandemia, el gobierno nacional ha buscado diferentes herramientas para tener más recursos y atender todas las situaciones que se presentan. Pero en medio de una pandemia, tener una reforma tributaria, ¿lo ve usted viable para un país como Colombia? Lo que pasa es que ya veníamos con un déficit fiscal, es decir, estábamos gastando más de lo que nos estaban entrando en ingresos. De lo que estaba entrando en ingresos, que son los impuestos que se recaudan, nos estábamos gastando mucho más. Entonces, antes de la pandemia, el gobierno había solicitado incluso 52 billones más para gasto. Entonces, venimos con una presión muy fuerte del presupuesto nacional, donde los políticos, desde la Constitución del año 91, se han fijado más en cuánto van a pedir cada año, y la presión ha sido sobre los contribuyentes. La solución, para mi concepto, es distinta. La solución es recortar el tamaño del Estado y bajar los impuestos para que haya una reactivación económica. Esa es la solución. Temas importantes de esta nueva reforma tributaria. Se menciona que en ese momento hay cerca de 3.5 millones de personas que declaran renta, y pasaría, dicen algunos, a los 7 millones. ¿Eso qué significa para las finanzas de la nación? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración. La gente en Colombia, todo el mundo tributa. Ese tema de que la gente no declara, pues tiene algo de falso,
digámoslo así, como noticia. El tema es que mucha gente cuando hace transacciones en la economía le hacen retenciones en la fuente y esos son sus impuestos, o sea que no necesariamente cuando una persona la ponen a presentar una declaración tributaria, esa persona está cumpliendo, no, la persona cumple también cuando le efectúan las retenciones en la fuente. Entonces, querer ampliar la base de las personas que tributen tampoco tiene pues como un gran impacto. Y la DIAN ya tiene la información de todas las transacciones en el mercado. Es decir, que mientras las transacciones sean legales, siempre la DIAN va a tener la información de las personas que están tributando y de las personas que están pagando las retenciones y de las personas que le están recaudando ese impuesto. Ahora, ponerlos a declarar, pues digamos que incluso yo pensaría que es más conveniente elevar el tope para declarar. En vez de ponerlo en 2 millones, ponerlo en 100 millones, el resto de los contribuyentes simplemente pagar esa retención en la fuente porque esa declaración tributaria se está convirtiendo en un impuesto. O sea, yo no le tengo que pagar a la DIAN porque ya me recaudaron el impuesto durante todo el año con las retenciones y presentar una declaración en ceros o con saldo a favor, pues antes lo que le causa es un perjuicio a la nación porque la gente va a solicitar devoluciones. Es más efectivo que la gente le hagan la retención y ese sea su impuesto a que la pongan a declarar. Ahora, puede ser que hay más presión de grupos de interés para que pongan declaraciones masivas y ese sí es el impuesto de la gente, porque la gente tiene que ir a pagar un contador, una persona de 2 millones que tenga que ir a pagar 400.000 o 100.000 o lo que sea por una declaración, ese sí es un impuesto que no va para el gobierno, va para el asesor tributario que está haciendo esa declaración. Entonces yo considero que no se debe ampliar la base de quién presenta las declaraciones, sino que debe ser por la vía de la retención en la fuente. Es más efectivo, la DIAN recauda y no tienen que estar devolviendo los impuestos. Entonces, ahí hay mucho tema más bien de grupos de interés. Acuérdense que en los últimos años ha habido promociones, no sé, en cadenas de almacenes, en bancos, diciendo que ellos hacen las declaraciones tributarias. Y eso más bien es una presión de esos grupos para que la gente empiece a hacer declaraciones que lo que efectivamente se va a recaudar. Yo creo que es más efectivo y mucho menos engorroso para la gente que se utilice el mecanismo de la retención en la fuente. La nueva reforma tributaria, el tema del día de hoy en A Punto. Ya regresamos con Julio César Leal, experto asesor tributario en Colombia. Continuamos en A Punto después de esta importante información comercial, hablando de la nueva reforma tributaria que se presenta de manera urgente ante el Congreso de la República. Y hay diferentes posiciones frente a la reforma tributaria, algunos a favor, algunos muy en contra y sectores políticos del país que definitivamente creen que es inconveniente una reforma tributaria en este momento, en época de pandemia. Uno de ellos es el representante a la Cámara, el antioqueño León Freddy Muñoz, que nos acompaña hoy en A Punto. Esta reforma tributaria que ha presentado este gobierno, el presidente Iván Duque y en cabeza del ministro Carrasquilla, es una reforma tributaria retardataria que de ninguna manera va a ayudar al país, por el contrario. Es una reforma tributaria que lo que pretende es recoger casi 24 billones. De estos 24 billones, el que va a aportar casi el 80% es la clase media y la clase pobre, o sea, la clase trabajadora. Y se lo vamos a decir por varias razones. Lo primero, aquellas personas que ganan 2.400.000 pesos para el año 2022 lo van a gravar con impuesto a la renta. ¿Qué significa esto? Que no solamente tienen que declarar, sino que tienen que pagar. Pero peor aún, que esto es muy delicado. Las personas que ganan más de 1.600.000 pesos para el 2023 igualmente van a tener que pagar impuesto a la renta. Y hay cosas, a mi parecer, que son supremamente graves. Por ejemplo, las personas de estrato 4, 5 y 6 van a tener que pagar el 19% de IVA en los servicios públicos. Aquí llamamos la atención. Ahora van a gravar el agua, por ejemplo, pero hemos insistido, porque entonces no gravamos más bien las bebidas azucaradas, que le han hecho tanto daño. Claro, allí
si hay un montón de congresistas que se oponen porque han sido financiados por las azucareras, por diferentes empresas que tienen que ver con los productos de los endulzantes. Esto nos parece supremamente grave. También nos parece supremamente delicado que muchos de los productos de la canasta básica familiar, como la carne de res, de cerdo, los huevos, el pescado, los quesos, van a tener que pagar también IVA, porque salen de los exentos y van hacia ser parte de los excluidos. ¿Qué significa esto? Que al ser exento, esa cadena productiva pues les devuelven el IVA, entonces quedarían IVA cero, pero inmediatamente subirían porque quedan como productos excluidos. O sea, esto sube. También hay muchas otras cosas gravísimas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las personas de estrato 3 les va a tocar pagar el IVA al Internet? Hoy, que en estos momentos de pandemia, donde hemos visto que tenemos un país desconectado, que solamente tiene Internet un 43% de la población, donde necesitamos incentivar el uso del Internet, antes por el contrario, lo estamos grabando con un impuesto del estrato 3 para arriba. Igualmente también estamos grabando con impuesto a los computadores portátiles, a los computadores de mesa. Yo no sé realmente qué se le está pasando por la cabeza al gobierno y qué se le está pasando por la cabeza al ministro. Pero hay cosas gravísimas, por ejemplo las motos. Las motos van a tener que empezar a pagar peajes. Y no solamente los peajes existentes, porque también en este proyecto de ley de esta reforma tributaria, también van a autorizar crear nuevos peajes urbanos, y esto nos parece delicado. Y ahorita va a acabar de ajustar, hoy, en momentos de pandemia, que se están muriendo cientos de personas, ya llevamos casi 70.000 colombianos y colombianas muertas, también están grabando entonces los crematorios, las funerarias, les están grabando con impuesto. Yo no sé esto qué está pasando, esto es supremamente delicado. Y para terminar, esta reforma realmente está afectando a la clase media, a la clase trabajadora. Aquí llamamos la atención y es, por favor, analicemos bien este tipo de reformas. ¿Por qué no buscamos entonces gravar las plataformas, las OTTs? ¿Por qué no buscamos entonces que sean los ricos de este país quienes asuman hoy el déficit que tiene este país? ¿Por qué no evitamos comprar los aviones? 14 billones de pesos en aviones. Hay gastos innecesarios. Por ejemplo, la publicidad es un gasto innecesario. Un programa de televisión todos los días del presidente es innecesario. Esta reforma no solamente es inmoral, esta reforma es retardataria, va a acabar con la clase media y con la clase más pobre de nuestro país. La posición del congresista antioqueño León Freddy Muñoz, y nos acompaña Julio César Leal, economista, asesor tributario. Julio, pues una posición bien contundente, la del representante a la Cámara, una reforma tributaria retardataria, menciona él, que afectará notablemente a la clase media del país. Bueno, yo considero que más que retardataria, pues no sé qué quiera decir ese término, pero en materia económica no existe. Digamos que es contraccionista desde el punto de vista económico, pero hay cosas que no están, pues que son indispensables, que son necesarias. Comprar los aviones no es un tema de la opinión, del Congreso, en el sentido de que tenga que ver con la reforma tributaria. Ya han dicho que no está dentro de ese presupuesto. El tema de los aviones es un tema de seguridad nacional independiente de la reforma tributaria y es necesario. Pero los otros temas sí tienen mucha discusión. El tema, por ejemplo, de gravar las pensiones es un tema que, claro, tiene mucha controversia porque mucha gente durante toda la vida pagó el impuesto. O sea, a la gente le descontaron de la nómina durante toda la vida, o de todos los pagos que le hacían para la seguridad social, y lo que le están es devolviendo un ingreso que estuvo ahorrando durante muchos años y que ya pagó los impuestos. Y le graban las pensiones es ya, digamos, un tema de doble tributación. Ahora, realmente quien se ha beneficiado de las pensiones, pues ahora se benefician los pensionados porque hicieron ese ahorro, pero tienen un grave detrimento en el tiempo, porque muchas veces los fondos de pensiones no pagaron lo que era justo y le trasladaron los costos a los pensionados. Entonces ahí digamos que sí hay una discusión moral que es clara, y es que quien realmente debería pagar el impuesto es el fondo de pensiones y no los pensionados.
Ahora, desde el punto de vista técnico, tiene un error grave y es que no se puede gravar doble. Pues, ¿cómo vamos a pagar doble impuesto? Ahora, el impuesto a los dividendos, que es el impuesto a las personas que tienen, por ejemplo, sociedades y le van a liquidar las utilidades y después le van a entregar los dividendos, hay fuertes inequidades, porque la Constitución Política de Colombia dice que el impuesto debe ser para los nacionales y para los extranjeros, y están gravando únicamente los nacionales. Entonces eso crea, lo que está creando la reforma tributaria, que tiene una pésima redacción y unos errores de forma, desde el punto de vista técnico, muy graves, como por ejemplo ese de la doble tributación, o solamente gravar a unas personas y dejar a otras por fuera, o por ejemplo el tema de ese pago de esos dividendos, que realmente los dividendos tienen que pagarlos todos. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto al patrimonio, del impuesto a la riqueza, o como lo quieran llamar, se grava el patrimonio bruto, cuando en realidad técnicamente se debe gravar es el patrimonio líquido, el patrimonio neto, o sea, después de las deudas, porque acuérdese que la riqueza de una persona está determinada es por lo que tenga después de las deudas. O sea, yo tengo un carro, pero si lo debo no es mío. Entonces yo no me pueden gravar el carro sin tener en cuenta las deudas. Entonces hay unos errores de redacción dentro de la reforma que realmente pues pueden crear es un caos, porque pues pueden generar que la gente se vaya del país, la gente que tiene el dinero y que le invierta, pues que le invierte en el país, pues diga, no, pues si me van a gravar el patrimonio bruto, pues entonces yo me voy, pues porque entonces voy a perder todo, me lo van a expropiar. Técnicamente se llama confiscar en materia tributaria. Entonces hay una confiscación sucesiva en muchos de los artículos que están redactados dentro de la reforma tributaria. Mucho que hablar de esta nueva ley que se propone para el Congreso, para ser debatida en el Congreso de la República, la Ley de Solidaridad Sostenible, la nueva reforma tributaria. Ya regresamos con este tema hoy en A Punto. Continuamos en A Punto hablando de la nueva reforma tributaria que se ha propuesto para ser deliberada, para ser dialogada en el Congreso de la República, y nos encontramos hoy con un invitado especial, Julio César Leal Duque, asesor tributario, experto e investigador y académico en temas económicos. Julio César, hablemos de unos términos que de pronto para la gente son bien complejos de entender, y cuáles son esas diferencias, porque nos hablan de productos exentos y nos hablan también de productos excluidos. ¿Qué significa estar dentro de los exentos? ¿Qué significa estar dentro de los excluidos? ¿Y cuáles de esos productos, en qué categoría estarían los de la canasta familiar? Perfecto. Hay un concepto, y es que, digámoslo, para hablar como si estuviésemos pues conversando en la plaza mayorista, digo yo, y es que cuando yo compro o produzco un bien, dentro de esa cadena, antes de yo producirlo, yo he tenido que comprar unos insumos, y esos insumos tienen impuestos. Entonces, si yo voy a hacer unas papitas fritas, por decir algo, entonces yo compro las papas, esas papas de pronto no tienen IVA, pero los empaques tienen IVA, y cuando yo declaro, entonces yo, en el momento de la venta, tengo que cobrar el IVA, pero los impuestos que estaban dentro del proceso productivo de ese plástico o de otros materiales que se necesiten para producir, si el bien es exento, quiere decir que tiene una tarifa al público de cero, esa tarifa es cero. Entonces yo lo que tengo que hacer es cruzar el IVA de la compra y el IVA de la venta, que es cero, y me da saldo a favor. Es decir, que los bienes que son exentos siempre me van a dar saldo a favor, porque los impuestos de las compras me los van a devolver. Ahora bien, ¿qué pasa con los bienes que los pasan a excluidos? Cuando los pasan a excluidos, ya no hay tarifa cero, entonces ya no me los puedo descontar, y lo que hace es que si ese impuesto que yo pagué en el proceso productivo se convierte en un mayor valor del costo de ese producto. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un bien vale en el mercado, vale 100 pesos, ¿cierto? Está exento, no va a pagar IVA. Entonces, el productor va a solicitar, por ejemplo, el 8% de esos
de esos impuestos que pagó en el proceso productivo. Entonces, él va a tener una mayor utilidad en ese 8%. Pero si lo pasan excluido, entonces ese 8% se vuelve costo, o sea, que ya no le vale, por decir algo, si le valía 50 pesos, le va a valer 58 pesos porque hay que cargarles impuesto al costo. Entonces, cuando a mí me suben los costos y me rebajan la utilidad, ¿cuál es el efecto inmediato? Es que yo se lo traslado al consumidor final. O sea que si yo lo cambio así en el impuesto exento o en el excluido, no se cobra el IVA en la venta, la diferencia es que el costo sí me aumenta. Entonces todos los bienes que están pasando a excluidos, como la carne, la leche, el queso, el pescado, los huevos, todos los impuestos que están implícitos en producir esos bienes se van a convertir en mayor costo, o sea, le están rebajando la utilidad a los productores. ¿Y qué hace cuando usted le rebajan la utilidad? Pues usted la aumenta, ¿cómo? Pues con el precio. Entonces tiene un gran impacto inflacionario porque todos esos bienes van a subir de precio. ¿Y quién se afecta con la inflación? Pues los más pobres. Porque si yo me gano hoy un salario mínimo y me suben todos los bienes de la canasta familiar, pues porque la carne es de la canasta familiar y me lo suben un 8, un 10 o un 5%, pues yo estoy perdiendo capacidad de pago para comprar esos bienes. Y la inflación siempre es un impuesto que va a pagar, es la clase, el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3. Son los que más fuerza hacen para pagar las cosas porque viven con ese salario que es mínimo. Entonces, cuando se cambian esos bienes de exentos a excluidos y ya la persona no tiene cómo solicitar esos descontables, pues claro, el Estado se beneficia porque ya no tiene que devolver esos impuestos. Y adicionalmente después se los trasladan al consumidor final. Entonces tiene un efecto inflacionario, empiezan a subir los bienes de precio. Tiene un efecto muy delicado y muy grave dentro de la economía. Julio, por último, ¿qué piensa usted? ¿Cómo seguirá este proceso de debates, inicialmente en la Cámara de Representantes y luego en el Senado? ¿Cree usted que superará todos esos debates este proyecto de ley? Yo pienso lo siguiente, yo creo que la decisión del presidente debe ser la siguiente, pues es una apreciación personal y también una sugerencia para el presidente. La presión sobre el gasto público está ocasionado primero por los políticos que no quieren renunciar a la burocracia y segundo por los grupos de interés que pues es normal en todos los países que hayan grupos de interés, que paguen campañas, que ayuden a la gente a llegar a la presidencia. ¿Y cómo cobran eso? Pues obviamente cobran con contratos, cobran con incidencia para entrar en mercados, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, en este momento el presidente está en una disyuntiva porque tiene que cumplirle a todo el mundo. Este presidente prometió bajar los impuestos y bajar el gasto de burocracia y bajar el gasto público. Eso tiene un impacto sobre esos otros agentes que se comprometieron con él, pero estamos en una pandemia y hay que estimular la economía. ¿Cómo se estimula la economía? Bajando los impuestos, no subiéndolos. ¿Y de dónde sacamos la plata que se necesita? Pues hay que reducir todos esos gastos. Cuando uno ya no tiene plata para gastar, pues deja de gastar. Entonces tiene que dejar de gastar. Y los grupos de interés que están interesados en ese presupuesto, pues tienen que tener también conciencia de que es que estamos en una pandemia, que no podemos quebrar el país. Entonces, hay que hacer una reflexión profunda y tienen que recortar el gasto, utilizar ese artículo 34 del proyecto de ley que dice fusionar, suprimir, eliminar entidades que ya no sirven, entidades que están, pues ¿para qué un ministerio del deporte, un ministerio de las ciencias si se puede fusionar con otro? ¿Para qué tantos ministerios? ¿Para qué tantas entidades? Hay una cantidad de entidades que no tienen gente sentada que no trabaja. Dice, que es que reduciendo el gasto se va a aumentar el desempleo. Dice, pero es que si la gente está sentada allá y no hace nada, pues es mejor no gastarse esa plata. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es reducir el gasto de forma radical. ¿Cuánto pienso yo? Yo creo, estoy casi seguro que tiene que reducir por lo menos 150 billones. Ya el viceministro había dicho que no, que dónde van a sacar 100 billones para reducir. Yo digo, es que tiene que reducir por ahí 150. Y a partir de ahí, si bajan la tarifa de renta al 25% para todo el mundo, no como ahora que la quieren subir al 41% para las personas naturales, al 30% para las personas jurídicas. No, una única tarifa del 25%. La gente paga con gusto el impuesto, ayuda, no se crea informalidad, no se crean más problemas, no se crea el tema de la izquierda que dice que es que la derecha va a acabar con, o sea, polarizar lo que está pasando en el país. Es mucho mejor
que se haga una cosa razonable, que se reduzca ese gasto y ahí salimos de la crisis. La posición de Julio César Leal, economista, experto, asesor tributario, hoy hablando sobre el proyecto de ley, la nueva reforma tributaria. Nos vemos pronto en A Punto.